La subordinación en la etapa neoliberal. El México neoliberalmente subsumido. Sección 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Entérese de lo que pasa en exponentes de la antigua forma de hacer política, el presidente Peña, su gabinete y los tarifarios papagayos mediáticos pronunciaron los meses finales de 2014 palabras sin contenido social, que no podían apoyarse en realidades. Usaron un lenguaje caducado y hablaron de la violencia como si fuese algo distinto del poder del Estado y de las artes de la política. Olvidaron o pretendían olvidar que la ley y el orden son el disfraz de la violencia del sistema. No se debió a la ausencia del Estado, tampoco fue un hecho aislado, fue un crimen de Estado. Carlos Facio. Maravillado por los espejitos que prometió entregarle el tecnocrático gobierno mexicano, con sus distintas caretas en las últimas 3 décadas y pico, se arrodilló, entregó todo el oro nacional y se plegó a las órdenes del llamado Consenso de Washington. Carlos Fernández Vega. La narcoexcusa. En la evidencia de lo subsiguiente, que no puede ser de otra manera, toda vez que el régimen neoliberal fue establecido por obra del Salinato, en seguimiento de la reconversión capitalista, cual política neocolonial impuesta por la metrópoli de América sobre el subcontinente, y en resultas de tocarle en suerte la maldición que don Porfirio epitomizó para la historia, de ser el vecino inmediato del monstruo septentrional. En esta condición de patio trasero inmediato, o de vecino del diablo, con una frontera de más de 3.000 kilómetros, que da lugar al fenómeno migratorio más intenso de América y quizás del mundo antes de la migración forzada por los demanes del terrorismo y de la OTAN en el norte de África y Siria, ligado a un comercio desventajoso estipulado en el TLC y al pernicioso efecto de tener el mercado de drogadictos más grande del mundo al otro lado de nuestra frontera, presentándose como el gran negocio ilícito, cuya capitalización en dólares sigue la misma cadena de transferencias ascendente que del sur sube al norte, en el sentido de que las ganancias obtenidas por este negocio súper lucrativo termina como lavado de dinero en cifras de más de 6 dígitos en los megabancos neoyorquinos, los depredadores supremos de esta cadena de fieras capitalistas. Mientras que en el Zócalo quedan los campesinos que cultivan los estupefacientes, incitados por sobreprecios que obtienen al cultivar plantas ilícitas, que por serlo incrementan su valor en el antivalor de la economía capitalista para un supermercado exacerbado en su intensidad y desvirtuado en la insensatez del consumismo. Un dato contundente desvela el trasfondo de este otro gran negocio favorable a la ganancia ilícita. En los Estados Unidos se lava alrededor del 90% de las ganancias concernientes a estas actividades y solo una tercera parte le corresponde a la economía formal en los países productores del sur. El combate al narcotráfico está calculado para producir resultados parciales que permitan la distribución en el mercado más grande de drogadictos de su indispensable estímulo, garantizando un alto porcentaje del flujo de narcóticos, pues tan grandioso mercado no debe dejar de ser abastecido. De lo contrario, se crearía un verdadero problema de salud pública ante la abstinencia involuntaria de millones de drogadictos. El combate al terror narcotráfico, promovido por el establishment usamericano, viene a ser un procedimiento utilizado por la estrategia imperialista para penetrar en los estados del sur, ejerciendo un doble juego que oscila entre lo legítimo y lo ilegítimo. Legítimo ejercicio policial contra una práctica ilegítima, a su vez tolerada y promovida en procura del control de las masas, que reditúa inmensas ganancias de las que se alimenta el monstruo bancario, lo que tiene a su vez la particularidad de proporcionar la excusa intervencionista en el sur, pasando a ser el combate amañado al terrorista narcotraficante, la promoción de los monstruos Frankenstein
que la propia sociedad de consumo y la manutención de la injerencia imperialista procrean. Partiendo de que el problema del narcotráfico, con su trasiego sur-norte, ocurre como respuesta a la incitación que ejerce el mercado más grande en el mundo de adictos a estimulantes, que le conviene con maña al establishment norteamericano mantener como ilícitos, excitando la producción en grandes cantidades de la materia prima y de las drogas procesadas atraídas por este gran imán septentrional. En un tráfico que, como es bien sabido, el precio de los estimulantes se va incrementando conforme se va efectuando el ascenso de sur a norte. La proliferación de drogas prohibidas, al lado del cigarro y el alcohol, y multitud de fármacos empleados en la medicina y vendidos en las farmacias, representan un uso indispensable para el ciudadano acongojado en las megalópolis, algo así como el hombre esquizofrénico del siglo XXI, malévolamente manejado y explotado por el segmento capitalista que con negocios ilícitos se beneficia de que la población esté sedada y aletargada, con somas para su control, lo que yuxtapuesto al negocio del Big Pharma para el narcotraficante se convierte en un gran mercado a explotar con toda intensidad, pues proporciona en su conjunto ganancias monetarias mayúsculas en una sociedad de consumo estragada en el exceso y el abuso. Situación de relación propiciatoria al semicombate del narcotráfico dirigido a los países productores del sur, más que enfocándolo en su propia sociedad con medidas preventivas y represivas. El mercadeo y uso de drogas ilícitas por ciudadanos estadounidenses se practica como un mal necesario, que termina por favorecer a los banksters y al status quo, lo que convertido a sí mismo en problema procreado para intervenir en el sur, pretextando el combate a la producción y al tráfico de drogas. En realidad viene a ser una mera excusa intromisoria, pues los registros históricos a más de 40 años de los primeros programas antinarcos efectuados por los Estados Unidos revelan su verdadera intención: el ser un mero artilugio empleado por el establishment norteamericano para penetrar en las naciones productoras, consiguiendo inmiscuirse con operaciones de filtración, cobertura y espionaje en el quehacer de las policías locales, dotándolas de armas y equipos a funcionar con su patrocinio y asistencia técnica, logrando que los gobiernos del sur se adecúen a la estrategia militar policíaca que desde el imperio le indican: caballos de Troya. El caso Camarena descifrado ayuda a esclarecer el empleo del trasiego de drogas como un fenómeno de incidencia que implica el gran negocio ilícito, a la vez de ser utilizado por el establishment norteamericano como un elemento de presión para abrir la defensa nacional. Desde los años 80, con el cártel de Guadalajara, la interrelación entre funcionarios de primer nivel y narcotraficantes afamados se establece como alineación en provecho de la obtención de millardos de dólares, controlando el trasiego de drogas desde arriba, de la política hacia el norte, en lo que el juego sucio corre a cuenta de los criminales en turno de sombra relumbrante, algo así como el estereotipo del macho gabachizado en la blanquitud, convertido en estrella de la ficción policíaca con la colaboración de falsimedia, por lo que se les considera como la máxima expresión del negocio, siendo en realidad en todo sentido unos intermediarios, tanto a nivel nacional como en relación con los Estados Unidos. El gran mercado del consumo y del lavado de dinero generado en la venta de drogas consideradas ilícitas. El juego ambivalente llevado a cabo por el Estado norteamericano queda al descubierto tras de la operación Leyenda realizada por la propia DEA para esclarecer el asesinato de su agente Enrique Camarena, en una operación carambola que entre sus rebotes tuvo muy diversa afectación, acorde con lo dado a conocer por el agente encargado de realizar tal operación, Héctor Balleres. Remontándolos a las circunstancias que dieron lugar a la serie de movimientos efectuados por la administración Reagan para patrocinar la guerra contra insurgente en Nicaragua, encontramos que la CIA, operando en México, realizaba actividades diseñadas a favor de alimentar la contrarrevolución antisandinista, en momentos en que a fines del primer periodo presidencial de Reagan, por excesos en el manejo de las cantidades proporcionadas a los centroamericanos reaccionarios,
El Congreso ordenó su finiquito, quedando el presidente imperialista imposibilitado de seguir proporcionando la ayuda de una manera franca, estando de por medio su imagen a vender para reelegirse en elecciones programadas para fines de 1985. Por supuesto, como buen conservador que era, en su lema de campaña, Ronald Reagan había equiparado la lucha contra el narcotráfico, que es una lucha contra nuestros valores, con la guerra anticomunista en Centroamérica, en otra versión de los Freedom Fighters, anunciando ya a fines de su primer mandato el haber empleado por igual $1,000 millones en ambas batallas. Lo que no decía es que para ganar la guerra anticomunista estaba dispuesto a aliarse con narcotraficantes e intoxicar a los habitantes de los barrios bajos con tal de llevar el terror imperialista a Nicaragua. Condición política al interior de los Estados Unidos, que obligó a las aves de rapiña de su administración a buscar la manera indirecta de proseguir financiando a los contrarrevolucionarios en Centroamérica, porque aquello de que venía a ser una prioridad anticomunista. Contando en primera instancia con la asesoría de Robert McFarlane al frente de la National Security Council, se lanza Reagan a desobedecer el mandato legislativo y por intermediación de los siempre serviles al imperio jeques petroleros saudí árabes encuentran financiamiento oculto que va a dar a los contrarrevolucionarios. Poniéndonos en manos del coronel Oliver North, misiones rebuscadas a la manera de una carambola de 4 bandas, de manera tal que por los muy concurridos canales de lo ilícito, empleando para ello a la especialista de la casa, se diseñan operativos destinados a la obtención de fondos para la compra de armas que van a dar a Centroamérica. Oliver North, para los narcotraficantes colombianos y centroamericanos, era Oliver Hardy, gringo al que le tenían gran aprecio, pues le estaban muy agradecidos, puesto que les hizo ganar miles de millones de dólares. Siendo una orden presidencial clandestina que facultaba al coronel North para que procediera a jugar en varias bandas, así comprando armas en el mercado negro portugués, disponiendo de una flota de aviones particulares para los traslados y abriendo cuentas bancarias en Suiza. Ya reelecto Ronald Reagan, se da el asunto con el Irán de Ayatollah Khomeini, que a cambio de armas vendidas con la intermediación de Israel, se obtiene dinero que se destina para financiar a la contra nicaragüense. En un asunto también clandestino que tenía por propósito inicial la liberación de 7 estudiantes estadounidenses mantenidos como rehenes por Hezbollah en el Líbano, procurándose la mediación iraní, estando para entonces ya al comando de la National Social Security el general John Poindexter. Cuando se destapa el trato oculto con Irán, Ronald Reagan realiza la actuación de su vida por el Oscar, que no ganó en Hollywood, pero sí en la Casa Blanca, asegurando que él no estaba del todo enterado en lo que respecta a la relación con Irán. Se me informó bien de las operaciones secretas del caso. No se me informó bien de las operaciones secretas del caso. Actuación escenificada el 25 de noviembre de 1986 en una comparecencia en la que anuncia la destitución del general Poindexter, así como de Oliver North. Y cuando el coronelito, ahora asesor de Fox News, compareció ante el Comité de Asuntos Internacionales, no recibió una condena a la altura de la felonía. Procediéndose a destruir evidencias documentales alusivas al caso del involucramiento de la CIA en el narcotráfico, los peces gordos permanecen impunes. La inmunidad militar protege al general y al coronel, mientras que los partícipes subordinados, que sí fueron sometidos a prisión, terminen por ser amnistiados por George H.W. Bush en 1992, otra infamia del imperialismo yanqui solapada. En América, la ayuda reaccionaria de la Casa Blanca continuaba efectuándose, potenciando la importación de cocaína colombiana trasladada a través de México por intermediación del cártel de Guadalajara, que iba a dar los Estados Unidos, en donde la proliferación del crack hizo estragos en los barrios pobres habitados por afroamericanos. Todo ello, por supuesto, bajo control de la agencia clandestina imperialista.
Lo que para México representaba no solo un puente en el tráfico, sino también campo de entrenamiento de contrarrevolucionarios centroamericanos en campamentos ubicados, como por ejemplo en Veracruz, según informe, en un rancho propiedad de Rafael Caro Quintero. Así como otro informante da cuenta de que en el rancho Las Cabras, ubicado cerca de Mazatlán, propiedad del entonces gobernador Antonio Toledo Corro, 1981-1986, había pistas para uso de aviones americanos de gran tamaño que volaban rumbo al norte repletos de cocaína. En seguimiento de las investigaciones emprendidas con la Operación Leyenda, Héctor Balleres encuentra evidencias de la participación de la CIA, tanto en lo concerniente a la ayuda a los contrarrevolucionarios, como también en la compraventa de cocaína a distribuir en ciudades prominentes estadounidenses, para cuando en relación con el cártel de Guadalajara era secreto a voces, asegura J33, que la CIA era la que vendía las armas al grupo comandado por Fonseca Carrillo y Caro Quintero, y se extiende. Se decía que Max, el cubano, era de la CIA. Lo dijo varias veces delante de nosotros, don Neto. A decir de Héctor Balleres, bajo dirección de Félix Ismael Rodríguez, alias Max, empleándose como medio de transporte aviones en la aerolínea Setco, perteneciente al connotado narcotraficante hondureño Ramón Mata Ballesteros. Salían naves cargadas rumbo al sur con equipamiento militar para retornar repletas de cocaína, teniendo por destino final bases militares ubicadas en los Estados Unidos, evitándose así el pasar por la aduana alguna. Información proporcionada por un contratista de la CIA de nombre Víctor Lawrence Harrison, personaje incrustado en el cártel de Guadalajara, encargado de las cuestiones técnicas de comunicación a través de la radio y de la interceptación de frecuencias, trabajando en México bajo protección de su embajada y de altos funcionarios del entonces gobierno de Miguel de la Madrid, caso del entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz.